Bien, buenas noches, hermanos. Ya vamos en la clase 6, si no me equivoco, de Historia de la Iglesia y hemos hecho el origen de la Iglesia, hemos hablado acerca de la canonización del Nuevo Testamento, de la Biblia y del Nuevo Testamento. En realidad hemos hablado también del Antiguo Testamento. Luego hemos estado viendo lo que es patrística, hemos visto los padres apostólicos, hemos visto los padres apologistas, luego hemos visto, eh, bueno, ahí nos hemos quedado, ¿no? También hemos visto las herejías, ¿no? Que se han estado levantando en los primeros siglos de la iglesia. Hoy vamos a ver un tema, un apéndice puede ser, ¿no? Como un apéndice, como un anexo de la historia de la iglesia es el cristianismo más allá del imperio. Es como un anexo de historia de la iglesia porque en realidad todavía tenemos que retomar el tema de los padres apologistas con luego ver lo que son los concilios, ¿no? Y en los concilios también hay que ver algunos asuntos de algunas herejías, ¿no? También. Eh, pero vamos a hacer este apéndice que es muy importante también que es el cristianismo o que se va a desarrollar fuera del Imperio Romano, más allá del Imperio Romano. Eh, Hay un autor de este, a ver si le logro poner, no le he puesto el nombre del autor del libro. Hay un libro de historia de la iglesia que no es de Eusebio de Cesarea. A ver, voy a ver. A ver, voy a ver el nombre del autor, nombre del autor, nombre del autor. Mm, mm, mm. A ver, déjame ver. Ajá, historia del cristianismo. Ah, ya. Si no lo tengo acá, voy a buscar en otro lado. A ver, porque no le he sacado el nombre del autor. No le he sacado el nombre del autor. Luego se los voy a estar dando. No me acuerdo dónde. Eh, Luego se les pasa el nombre del autor de donde he sacado toda esta información. Es un libro bien interesante también. Es paralelo al libro de Eusebio Cesarea. Él toma como base la información o mejor dicho, toma como base los historiadores que da Eusebio Cesarea y él hace un nuevo libro de historia eclesiástica. Es muy bueno. Luego se les paso el nombre del autor. Eh, Bien, ya habíamos visto el cristianismo en, en Edesa, ¿no? Eso ya lo habíamos visto al inicio.
de historia eclesiástica, uno de esas sesiones de clase, vimos esto de el reino cristiano en Edesa, ¿no? Habíamos visto el rey de Abgar, no, el rey Abgaro de Edesa había mandado una carta cuando se había enterado acerca de la persecución a Jesús en Jerusalén. Se había enterado de esa persecución a Jesús y él le escribe una carta, ¿no? A Jesús y le dice, Señor, he escuchado que tú haces milagros, sanas enfermos, sin ninguna medicina, sin ninguna hierba. Yo estoy padeciendo una enfermedad y quisiera que tú vengas a sanarme, le dice, ¿no? El rey Abgaro de Edesa. Edesa es la parte norte, la parte siria, por cerca a Siria y el rey le dice, pues, ven, yo te voy a cuidar de los judíos, ningún judío te va a tocar, ven a mi tierra y yo te voy a cuidar. Y habíamos visto que el Señor Jesús le responde y le dice que no es posible eso, ¿no? Porque él tenía que cumplir un propósito ahí en Jerusalén. No le era posible ir a otras naciones porque tenía una misión que cumplir ahí y su misión era morir. Y le da una promesa al rey de esa, ¿no? Le dice, después que yo cumpla mi misión, uno de mis discípulos va a ir a sanar. Entonces, ahí termina esa conversación. Eso sí está en el libro de Eusebio de Cesarea, en el libro de Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Esa carta sí está ahí. Ustedes lo pueden encontrar. Yo se los presenté en los inicios de las clases. Eh, Como dice, Edesa está a 200 kilómetros al este de Antioquía. La capital es Osreone, ¿no? Se dice pues que después que el Señor muere, uno de los discípulos de Jesús, Tobías, o mejor dicho, claro, Tobías llega a recibir a un discípulo del Señor, Tadeo, que ya había sido enviado, creo que lo había enviado Tomás. Tomás lo había enviado a Tadeo a esa región de Edesa. Y Tadeo se hospeda en la casa de un judío llamado Tobías, ¿no? Y luego este Tadeo empieza a salir a predicar y el rey se entera de que hay un discípulo del Señor Jesús en su nación predicando el evangelio, ¿no? Eh, entonces ahí lo manda a llamar, dice, ¿no? Lo manda a llamar a este Tadeo y le cuenta pues la historia. Yo mandé una carta al Señor Jesucristo cuando estaba en su tierra y él me prometió que iba a mandar a uno de sus discípulos para que me sane. Entonces, Tadeo le responde, le dice, pues, nosotros hemos venido precisamente a predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos, y así es que oró por el rey y el rey se sanó. No, era una enfermedad muy difícil, en ese tiempo eh, para la muerte, ¿no? Pero se sanó milagrosamente, instantáneamente. No sé, el rey le ofrece, sí, Erika, Disculpe, Pastor, ¿en qué libro dijo que está toda esa información? en el libro de Eusebio de Cesarea. Esa historia de esa, el rey de Edesa, sí los conté, ¿no? Sí, sí los conté, si no me equivoco. ¿Verdad? Creo que está en el capítulo 3 de Eusebio de Cesarea, toda la historia eh, a ver, por aquí está. A ver, más, ya, del imperio. Ujú. Mm, Alexares, Eusebio de Cesarea, para que lo encuentre el nombre. Es raro. Normalmente yo lo encontraba rápido el nombre de este autor, pero bueno.
Ya después se los encuentro. Pero esto también lo dice el historiador que estoy ahora cogiendo. Interesante. Me pierde eso. Ya, continuamos, ¿ya? Entonces, el rey de Edesa se sana y convierte a esa nación de Edesa en un estado cristiano, ¿no? Construye un templo, etcétera. Lamentablemente que esa región era muy pequeña y no tenía mucha protección. En ese tiempo pues estaba el Imperio Romano invadiendo todas las regiones, estaba el Imperio Persa, entonces esa región de Edesa siempre ha sido conquistado o por los romanos o por los persas. Entonces, eh, era como un reino pequeño y siempre era tomado en esclavitud, ¿no? Eh, ¿Cómo, de dónde sacó Eusebio de Cesarea? ¿De dónde saca toda esta información? ¿De dónde saca? Él dice, él saca esa información de una crónica ahí mismo en Edesa, ¿no? La crónica de Adai se llama esa crónica. Menciona la correspondencia mantenida entre el rey de la ciudad de Abgar o Abgaro con Jesús de Nazaret. Eso está también en siriaco, pero Eusebio Cesarea logró obtener esa información y lo colocó en su libro de historia de la iglesia, ¿no? Obviamente de repente esta crónica ya desapareció. No solamente tenemos el rastro dentro del libro de Eusebio de Cesarea, pero después ya no lo tenemos más, ¿no? Y hay mucha información dentro del libro de Eusebio de Cesarea que solamente son fragmentos de otros libros que se han extraviado ya con el tiempo. Entre Eusebio de Cesarea escribe su libro más o menos siglo IV. Entonces, toda esa información que logró recopilar gracias a los libros que circulaban en esa época. Ahí estaba los libros de un historiador Alejandro, estaba los libros del judío, ¿cómo se llama este? Eh, y también bueno, me he olvidado el nombre de este judío. También estaban de los padres apologistas, sus libros también estaban. Él logró ver los libros de Orígenes, los libros de Clemente de Alejandría. Entonces, él tuvo muy buena información, ¿no? De primera mano, pero ya esas informaciones obviamente con el tiempo se han perdido. Algunos libros, como ustedes saben, algunos libros de los padres, tanto apologistas como los padres de la eh, apostólicos, aún tenemos, ¿no? Nosotros podemos ir al internet y encontrar, pero mucha de esa información se ha perdido. Edesa está en este lugar, si lo pueden observar ahí, acá en un círculo, ¿no? Ahí está Edesa. Eh, Más todo esto luego se convierte, toda toda esta región se convierte en un imperio, el imperio eh, de Armenia, ¿ya? Todo eso se convierte en un imperio cristiano, ¿ah? ¿No? De Armenia. Ahora, en realidad, toda esta región se convierte al cristianismo. Luego el cristianismo también va a llegar a Arabia, a Babilonia, parte incluso hasta la India.
pero solamente ahora estamos viendo sobre Edesa, ¿ya? Entonces ahí se convierte toda una nación, mientras que en el Imperio Romano había persecución, en otras naciones había un avivamiento. Otro autor que menciona a Eusebio de Cesarea es Julio Africano. Este también es un historiador. Supongo que en ese tiempo Eusebio de Cesarea pudo encontrar sus registros de este Julio Africano. Dice, quien vivió en la corte de Abgar, pero también en ese lugar, ¿no? De Siria. Y no solamente lo menciona acá, Eusebio de Cesarea menciona muchas veces a este hombre Julio Africano. Antes de los 116 dice que este rey era un hombre consagrado cristiano ya. O sea, antes del 216 después de Cristo, ¿no? Ya esa región ya era cristiana. Imagínense, todo, o sea, es uno de los países que se ha convertido al cristianismo. No así sucedió, por ejemplo, en Jerusalén. En Jerusalén no es que no se convirtió el rey Herodes y toda la nación de Judea se hizo cristiano. No sucedió así. En Asia, cuando Pablo predicaba, no se convertían naciones. Cuando Pablo fue incluso a Grecia, tampoco se convertían pueblos, ¿no? Corintio, Atenas o Filipos, solamente regiones pequeñas. Pero acá en Edesa se convirtió toda la nación, ¿no? El libro de las leyes de las tierras, escrito antes del 250 de Bardaisanes, este también es un historiador, Bardaisanes. Este es un historiador también que fue fuente de Eusebio de Cesarea. O sea, Eusebio de Cesarea también tomó a este historiador como fuente fidedigna de las historias que él narra. Entonces tenemos dos testigos acá, ¿no? Julio Africano y Bardázanes. Estos dos testigos hablan lo que ha sucedido en Edesa, pero obviamente que esto ya no lo han podido encontrar, ¿no? Estos testimonios. ¿Por qué fue importante Edesa? Primero, tuvo el primer templo cristiano en toda la historia de la iglesia, el templo cristiano. Gracias al favor real, claro, él es el que manda a construir. Los cristianos de esta ciudad pudieron tener un templo junto al palacio. Claro, el rey se había convertido y quería que la iglesia está, o el lugar donde se reúne la iglesia esté al costado del palacio, cuando no había templos en el Imperio Romano. Era una nación con un templo cristiano, imagínense. Además de esta ciudad se hizo la primera traducción de los evangelios del griego al siriaco. Sí, Eric, adelante. Dios lo bendiga, pastor. Una consulta, ya había visto un punto donde se refiere a que encontraba una moneda con el rey de Agar, ¿en dónde Abgar, aparecía? claro, hay monedas. Han encontrado monedas, han encontrado no solamente monedas, han encontrado también en arqueología restos de iglesias cristianas. O sea, hay evidencia arqueológica y hay estas evidencias de la numística, ¿no? De monedas también. De que existió, o sea, de que sí existió. Claro, el rey Adgar es O sea, historia, pero claro, ok. lo que pasa es de que como Edesa no es una ciudad muy famosa, ¿no? Como digamos Éfeso, Corinto, ¿no? En la que sí hay una historia. Entonces, como Edesa no es muy conocido, hay una historia, pero solo de esa región. Entonces, parece que el autor de esta historia eclesiástica pudo informarse en esa región y saber acerca de si realmente existió el rey de Abgaro. Y claro, el rey Algarro ha existido y hay mucha evidencia arqueológica, histórica, numística, como dice acá de la moneda, ¿no? Entonces, el rey Agar fue utilizado por Dios para que toda esa nación se convirtiera, ¿verdad? toda la Y nación. si,
Si Ujú. es, entonces, ¿esa moneda se encontró dentro de la nación o fuera de la nación? Claro, o sea, dentro de esa región, claro, ¿no? Eh, Sí, sí, Dentro de la esa. región. Ah, ok. Ujú. Entonces, él tuvo que ver algo también en sus, digamos, de su reino, a sus alrededores, para que también puedan, pueda llevarse la palabra del Señor. Exactamente, así como Éfeso para Pablo era un centro de misiones, de Éfeso Pablo podría ir, regresar a Jerusalén, podía ir a Macedonia, a lugares de Filipo, también podía ir a Grecia, podía ir a las islas, a la isla de Creta. Éfeso era una iglesia central, ¿no? Para el apóstol Pablo. De la misma manera, Edesa se convierte en un centro misionero de evangelistas cristianos. Y de Edesa van a ir más al norte, casi cerca a Rusia, van a ser también iglesias. De Edesa van a ir también a las regiones de Irak, Irán, a compartir el evangelio. Y de Irak, Irán van a ir incluso hasta la India. Y de la misma manera de esa van a bajar hasta los desiertos de Arabia y también van a compartir el evangelio. O sea, se va a convertir en una iglesia misionera. ¿Sí? Ahora, estamos hablando, pues, mira, cuando se inicia ese es el siglo II. No, mira, se inicia, claro, el tiempo de Jesús, ¿no? Pero en el siglo II ya esto era historia, se sabía que esta región era una, una nación cristiana, ¿no? Ahora, dice que en esta región se hacen las primeras traducciones de los evangelios, del griego al siriaco. Idioma que se habla después ahí, me supone. El siriaco es importante porque se transformó en el idioma eclesiástico ahí, ¿no? Para la iglesia oriental. Sino de que nosotros hemos estado acostumbrados a toda la historia de la iglesia del Imperio Romano, ¿no? Siempre nos han hablado del Imperio Romano, la iglesia del Imperio Romano, ha sabido las iglesias del apóstol Pablo, pero muy poco nos hemos enterado de las iglesias en Oriente, ¿no? Y ahí fue llevado las escrituras para la liturgia a través de Asia, incluso dice hasta China. El cristianismo llegó a China en esos tiempos tan antiguos. Otra contribución de Edesa fue su énfasis a un cristianismo ascético. ¿Qué significa? Que el cristianismo en esa época era muy, muy estricta. Sí, Erika. Pastor, ahora, en la actualidad, ¿qué nación es Edesa? ¿O dónde se encuentra? Edesa es Siria, la Ah, parte de Turquía, ¿no? A ver, vamos a ver acá el mapa. Mira, este es Edesa, esta región, la parte norte de Antioquía, ¿no? Es Turquía. Por acá está Turquía, Siria, pero más conocido como Siria, ¿no? Acá está cerca Siria, ¿verdad? Siria. Sino que estas naciones se van dividiendo y se van absorbiendo con el tiempo. No, a veces, lo que se conocía en este tiempo, que en un momento toda esta región se convierte en un imperio armenio, pero va a ir modificándose con el tiempo. De esa va a ser conquistada varias veces. en la Eh, actualidad es Siria, entonces. sí, cerca a Siria, ¿no? No, no estoy muy seguro el lugar específico, pero está cerca a Siria. Podemos ubicarlo en el mapa, ¿no? En el Google sí se puede encontrar. O sea, nosotros hacemos una yuxtaposición del mapa antiguo con el mapa actual y se puede saber qué nación estaría ahorita ahí en Edesa. Pero sí es al norte de Siria, noreste de Antioquía. Una tercera contribución de Edesa, entonces, es el cristianismo ascético. La parte oriental, como no estaba invadida por el gnosticismo griego, el cristianismo eh,
tuvo una característica muy, ¿cómo muy tradicional, muy estricta. Eh, no había esas ambigüedades que trajo la filosofía al cristianismo tanto en Roma como en Jerusalén, ¿no? Era una, claro que después la teología cristiana acá en Oriente va a ser influenciado también por otras herejías y se va a hacer un cristianismo un poco, algunos le dicen nestoriano, monofisista, ¿no? ¿Qué significa monofisista? O sea, que no van a creer mucho en la Trinidad, ¿ya? Eso significa monofisista. Ellos van a criticar a la Trinidad, van a ver a Cristo, en Cristo van a ver toda una unidad de la Trinidad. Por eso se llama monofisista. Entonces, a diferencia de todo lo que se habla en Occidente, ¿no? En Occidente se desarrolla toda la teología trinitaria, mientras que en Oriente este, va a enseñarse mucho de lo que es una teología de un solo Dios, ¿no? Existe un solo Dios. Entonces, en este lugar, la teología trinitaria no se va a desarrollar, va a ser rechazada. A partir del siglo III, bueno, los hechos de Tomás hablan de los convertidos renunciando al matrimonio y se caracterizaba por un ejercicio intensivo de los dones del Espíritu y la proclamación del Evangelio. Entonces, algunos dicen, mira, que ya no ha existido manifestación del Espíritu Santo después de Jesucristo. Claro que ya no se hablaba mucho cuando estudiamos historia de la iglesia en Occidente, pero cuando hablamos de historia de la iglesia en Oriente, había mucha manifestación de los dones del Espíritu Santo. O sea, podemos decir que era casi pentecostal esta iglesia acá en Oriente, casi pentecostal. ¿No? Tan estricto era que por algunos no se casaban, o sea, renunciaban al matrimonio, ¿no? Renunciaban al matrimonio y tenían dones del Espíritu Santo en esa región. Por eso había milagros, pues, ¿no? ¿Qué literatura ha estado circulando en esta región norte de Oriente? Ha estado circulando también literaturas apócrifas o que no están dentro del canon bíblico, como los Salmos de Tomás, los Hechos de Tomás. Claro, Tomás era ahí, pues, como un apóstol de esa región. El Evangelio de la verdad y el canto de la perla. Todos estos han sido escritos ahí en siriaco, ¿no? Eh, en cuanto a la teología, había mucho maniqueísmo, ¿no? El nombre que recibe la religión universalista. Maniqueísmo no había tanta preocupación en cuestión de la salvación. O sea, se creía que se predicaba el evangelio y uno es salvo simplemente, ¿no? Por eso lo llaman religión universalista. O sea, todos son salvos. Simplemente necesitan creer en Cristo y nada más. Esa es una religión universalista, fundada por un sabio persa Maní o Manés, ¿no? Quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad, siguiendo a Zoroastro, Buda y Jesús. Ahora, esta idea de Manés, del maniqueísmo, lo va a tomar más adelante en el siglo IV, en el siglo V, en el año 600, siglo VII, lo va a tomar los árabes, este pensamiento maniqueo, ¿no? Y quien se va a nombrar último profeta, ya saben quién es Mahoma, ¿no? Mahoma de ahí se va a nombrar el último profeta. Pero en este tiempo se decía así, Manés se decía que era el último profeta. Otro escritor
de quien Eusebio de Cesarea toma mucha información va a ser de Taciano. Sí, Eric, adelante. Pastor, antes de que se convirtiera la nación en cristianos, ¿que adoraban algún dios o algo por el estilo? Claro, o sea, esa región era sumamente, idólatra. Eran idólatras. Mm, ma- eh, la religión que de Oriente ingresaba a estas regiones era el zoartrismo, zoastrismo. Es una religión persa y con ellos han luchado mucho ahí, más bien han sido perseguidos por esta religión eh, que, eh, que adoraban al sol, ¿no? Como a un dios parecido al sol, pero zoartrismo se llama, ¿no? Es una... eh, eh, ahora, esta religión es muy, muy antigua, pero es monoteísta, eso es lo interesante de este zoartrismo. Después lo vamos a ver, o bueno, ya se los digo de una vez, a ver. El zoartrismo nace en el año 600 antes de Cristo. Es una religión monoteísta que creen en un dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedía en la región de Mesopotamia en el siglo 6 antes de Cristo? ¿De dónde sale esa religión? Según la Biblia, ¿qué ocurría en esos siglos? Ahí en la región de Irak, Irán, en Mesopotamia, en Babilonia, ya le estoy dando la información. ¿Qué sucedía en Babilonia en el siglo 6 antes de Cristo? Israel había sido deportado. Israel, Judea, ¿no? Los judíos estaban ahí en Babilonia, pues, ¿no? Entonces, ¿quiénes testificaron del único Dios verdadero? Esther, Daniel, Ezequiel, ¿no? ¿Y se convirtieron o no se convirtieron los reyes? Claro, Nabucodonosor se convirtió. El esposo de Esther se convirtió, o sea, los reyes. Ciro que mandó a reconstruir el templo. Darío el Medo fue influenciado por Daniel. Entonces, los judíos de ese tiempo que habían sido exiliados a este lugar de Mesopotamia dejaron sus raíces de un Dios eh, todopoderoso, de un Dios único, de un Dios que gobierna la historia. De ahí, de ese conocimiento, va a salir el zoartrismo, pero obviamente que con el tiempo esto se va a desvirtualizar, se va a modificar, se va a cambiar y se va a convertir en una religión ya herética, ¿no? Pero el zoroastrismo es una religión monoteísta, por si acaso. Yo por eso le digo, es curioso que en esa región de Mesopotamia hay ese tipo de religiones, porque normalmente en esas regiones la mayoría de las religiones eran politeístas. Entonces, eso nos hace pensar de que sí, lo que sucedió 600 años antes de Cristo ha influenciado esa nación de una u otra manera, ¿no? De repente no, después no es la religión correcta, pero influenció. Para que existe una para que exista una religión monoteísta en ese lugar, pues hubo que haber sido algo que ha impactado a esa nación, ¿no? En esos tiempos. Bueno, algo que haya impactado a todo ese imperio en realidad, ¿no? Porque los judíos influenciaron al imperio griego, al imperio, eh, ahí babilónico, al imperio de Media y al imperio de Persia, ¿no? Imagínate cuántos imperios, influenciaron ahí. Ya, no, Taciano va a ser también un historiador de quien Eusebio Cesarea va a tomar mucha información, ¿no? Taciano va a ser
oriental de Mesopotamia, también va a dominar el idioma siriaco. Entonces, él también va a escribir mucho acerca de lo que va a suceder, acerca de la iglesia en estas regiones de Oriente. Fue discípulo de Justino Mártir, claro. Después Taciano, como hemos visto nosotros en una de estas semanas, Taciano se vuelve, crea una herejía, se sale de la verdad. Fue discípulo de Justino Mártir, pero, como digo, después crea se pierde en una herejía. Hizo muy buenas obras, su discurso a los griegos, en ella Taciano expresa su gratitud personal por la liberación del politeísmo pagano. También es autor del Diatesarón. Esta obra es muy comentada por los padres de la iglesia, el Diatesarón, que es eh, hace una armonía entre los cuatro evangelios, ¿no? Otro historiador que va a ayudar a Eusebio de Cesarea a construir su historia es Bardáizanes, ¿no? Este sí es de Edesa mismo, por eso es que tenemos la información del rey Abgar, ¿no? Perteneció a una familia noble de ciudad y estuvo ligada a la corte. Ahora, Julio Africano también es otro historiador que ayudó a Eusebio de Cesarea a construir su libro, ¿no? Nos informa que fue un arquero diestro y escribía muy bien el griego y el siriaco. Entonces, pareciera que Eusebio de Cesarea, aparte de historiadores griegos, también tuvo historiadores siriacos, ¿ya? O también, a ver, algunos dicen Bardaisanes, algunos dicen Bardesanes, es lo mismo, ¿ya? Se encuentran con esos dos nombres. Bardácenes se conoce por Eusebio de Cesarea. Entonces, ese historiador lo conocemos porque Eusebio de Cesarea lo nombra. Hombre muy capaz y habilísimo dialecto en lengua siríaca. Compuso diálogos contra los marcionistas, ¿no? Y contra los cabecillas de diferentes creencias. Escribió los diálogos sobre el destino dirigido a Antonino, el poema El himno del alma, conocido también como El canto de la perla y el libro de las leyes. Estos libros, no estoy muy seguro que si se pueden encontrar. Creo que el libro de las leyes, sí. El libro de las leyes creo que aún se puede encontrar. No estoy muy seguro. Pero estos historiadores, y no solamente ellos, muchos más escritores como los padres apologistas y los padres apostólicos, fueron fuente para Eusebio de Cesarea. O sea, Eusebio de Cesarea tenía mucha fuente de primera mano, muchísimo. Y esto ya lo habíamos visto, ¿no? El relato del rey de Edesa. Hasta acá hasta acá algo que quisieran comentar. Mm, Solo Eric comenta. A ver, listo. Ya había puesto un PPT antiguo. Ya. Entonces, ahora, como les dije, esa nación de Edesa es bien pequeña, no es muy grande. La que va a formarse un imperio va a ser el imperio de Armenia. Ahora,
por Edesa, por lo que va a suceder en esta región, va a influenciar a todas las regiones alrededor, como hemos estado viendo, ¿no? Y al norte era Armenia, en realidad, pero después todo se convierte en un imperio, pero al norte estaba Armenia. En esta región de Armenia también va a llegar el cristianismo y se va a convertir también todo el estado de Armenia, o sea, todo el país. Algunos dicen que es de todo, uno de los países más grandes convertido al cristianismo. Eh, ¿Quién va a llegar ahí? También el tal Tadeo, ¿no? El apóstol Tadeo. Como así llegó en Edesa, también ahí va a llegar Tadeo. Dice que Tadeo va a predicar incluso hasta cerca al mar Caspio, o sea, más al norte, acá, ¿no? Este es el mar Caspio, hasta estas regiones, ¿no? Imagínense, ¿no? Por 8 años, del año 35 al año 43. De igual modo, se dice que predicó también por ahí el apóstol Bartolomé, ¿no? Acá. También predicó ahí por unos 16 años, del 44 al 60 después de Cristo. Mira, estamos hablando de épocas en las que aún vivían los apóstoles en, en Jerusalén. ¿Ya? El 44-60 aún Pablo estaba vivo, Pedro estaba vivo, todos los apóstoles estaban vivos, ¿no? Del 35 al 43, Tadeo significa que salió de Jerusalén justo cuando murió el Señor Jesucristo, ¿no? Por eso que la historia de Edesa se convierte, mira, en esos años, 35-43 nada más, o sea, no habían pasado ni 10 años de la muerte del Señor Jesús. Y ya había llegado el Evangelio a esas regiones, ¿no? Y también llega ahí, dice Bartolomé, que predicó 16 años. No obstante estas tradiciones, ahora, obviamente, para esto sí no hay evidencia histórica. Solamente se sabe que llegó a esas regiones el Evangelio por esos tiempos. Ahora, Armenia, ya en el año 311 después de Cristo, ya se convierte en un imperio. Toda esa región se convierte en todo un imperio. Y se va a encontrar que ya no solamente Edesa es cristiana, sino todo ese imperio es cristiano. Ahora, el emperador Maximiano, emperador romano de esa época del 300 después de Cristo, le declara la guerra a Armenia, ¿no? Porque Maximiano va a ser un emperador que va a perseguir al cristianismo de una manera muy, muy fuerte, vamos a decirlo así. Él va a ser una persecución muy obsesiva, ¿no? Maximiano se dice que no ha sido un emperador en realidad de Roma o de alguna parte del imperio cercano a Roma. No, no ha sido ni siquiera un noble romano. Maximiano ha sido un soldado raso, sino de que tenía una gran estatura. Dice que padecía de gigantismo, Maximiano, era altísimo. Su tamaño, pues, le hacía hacer muchas victorias dentro de su ejército, ¿no? Entonces, de esa manera, él logra, con rebeliones de sus ejércitos, logra llegar a ser emperador en Roma. Pero dice que Maximiano nunca llega a entrar a Roma. Él ha sido siempre un bárbaro, ¿no? No sé si por eso o porque dice que ha habido un momento de que él ha querido entrar a Roma y no se lo han permitido. Pero de igual, él se convierte en emperador romano. Y va a ser eh, muy drástico con los cristianos.
¿no? Tanto así que creo que él, juntamente con el que le sigue, otro emperador más adelante, Valeriano, van a perseguir al cristianismo de manera muy obsesiva. Puede ser por asuntos económicos o puede ser también por sus creencias. Ellos creían que los que bendecían al imperio eran los dioses romanos. Entonces, como los cristianos no adoraban a esos dioses, ellos pensaban pues que si es que los ejércitos perdían en alguna guerra era por culpa de los cristianos, porque ellos no están enojando a los dioses. Esa era la idea religiosa que tenían los emperadores y se lo tomaban muy en serio. Entonces, por eso perseguían a los cristianos. Ahora, Maximiano entendió que el imperio de Armenia era cristiano y él, como odiaba al cristianismo, le declara la guerra a ese imperio. Es celoso de sus deidades, ¿no? Enemigo de Dios, Maximiano había intentado forzarlos a sacrificar a los ídolos y a los demonios, haciendo con esto que de amigos se tornen en contrincantes y de aliados enemigos. Ahora, claro, en algún momento este imperio de Armenia estaba amistado con Roma, pero cuando Maximiano le declara la guerra, ya Armenia pues se independiza. Ahora, otra cosa es de que Maximiano más adelante, no lo sé qué es, cómo sucede, pero el imperio persa lo toma preso y lo mata. Los persas lo matan a Maximiano. Hay una historia de un apóstol en Armenia también llamado Gregorio el Iluminador del año 240 al 332, según las crónicas de Armenia de ahora. Acá Eusebio de Cesarea también va a usar otro historiador que no es de ahí, de su nación, no es de Jerusalén, de esa zona. Agat, Agat, Agatángelos, ¿no? Él también va a usar a este historiador como fuente. Recuerda estos episodios en estos términos. Ahora, ¿qué es lo que dice Agatángelos acerca de este, él lo llama, es que ya estamos hablando del 240, 332, ya no hay ningún apóstol, ¿no? Padres de la iglesia, solamente su literatura ha llegado. Entonces, ¿quién predica ahí? ¿No? ¿Quiénes van a ser los obispos en esas regiones? Normalmente se habla de los obispos de Roma, de los obispos de Alejandría, se habla de los obispos de Antioquía, pero ¿qué pasa con estas regiones? ¿Cómo son gobernadas? También ha habido obispos. Por eso cuando hay el concilio de Nicea, van a venir obispos de Armenia, bueno, el obispo de Roma, los obispos de África, va a venir incluso, dicen por ahí, llega un obispo incluso de la India, ¿no? Obispo de Libia, obispos de la parte muy al sur de África, ¿cómo se llama? Esta región, eh, ah, ¿cómo se me olvida? De Candace, donde vivió la reina Candace, incluso desde ahí, ¿no? Entonces van a haber ya obispados, incluso en esta región de Armenia. Pero ¿cómo se forman esos obispados? Dice, ahora, cuando todos ellos se habían reunido en un lugar de adoración de la casa de Dios, el bendito Gregorio comenzó a hablar diciendo, doblen las rodillas, todo para que el Señor pueda hacer una... Ahora, eh, este Agate nos va a contar la historia de este Gregorio el Iluminador. ¿Quién era este Gregorio? Acá le he puesto la historia ya como fotografía, porque en realidad si lo pongo, el texto toma mucho espacio, ¿no? Esto es lo que cuenta Agate, Agatángelos, ¿no? Toda esta es la historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién fue Gregorio? Acá dice, eh, Gregorio fue un niño o sea, que su padre quiso rebelarse contra el rey de acá de Armenia, su papá se quiso rebelar. Entonces el rey se entera y matan a
todos estos los que estaban haciendo esta rebelión, pero se salva este Gregorio. Entonces, eh, este rey, este niño es llevado a ver, es llevado a Capadocia, dice. Este niño, a ver, a ver, es llegado a Roma, claro, a Asia Menor en Cesarea de Capadocia. O sea, más tarde, claro, este niño en Capadocia, en Cesarea, es preparado hacia el cristianismo. Tanto así que, de alguna manera, me supongo que ha recibido muy buena preparación, que incluso él fluía en los dones de sanidad, ¿no? Eh, Más adelante ya, como digo, esta región es invadido por por los persas, ¿no? Invaden Armenia y apresan a la familia real, excepto al hijo del rey también, ¿no? Tir- Tiridates se llama, que logra escapar también al Imperio Romano. Luego el emperador Valeriano, que es emperador romano, ataca a los persas en defensa de los armenios, pero los persas lo derrotan, le hicieron prisionero, sometiendo a Armenia a su dominio. El territorio romano, después, en territorio romano, Tiridates llegó a ser un soldado distinguido en el ejército de Diocleciano en el año 287. Con la ayuda de Diocleciano, Tiridates recupera su reinado en Armenia. Ahora, un niño es preparado en el cristianismo y otro niño del rey y de la nobleza es preparado como soldado y él recupera su reino. Luego que recupera su reino, muchos refugiados vuelven a su patria, entre ellos también Gregorio, o sea, el otro niño que se había rebelado, que su padre se había rebelado contra el rey, que debido a su buena educación llegó a ser oficial de confianza de Tiridates. Ahora, Tiridates no sabía pues que era el niño hijo del padre que se había rebelado contra él. No obstante, con el tiempo Gregorio tuvo problemas con el rey en razón de que rechazaba su paganismo. Claro, Gregorio era cristiano, porque él era cristiano. El rey finalmente lo arrestó y lo encarceló, lo torturó y lo tuvo 15 años en mazmorra. Más tarde lo condenó a muerte, pero se enteró que era el hijo del hombre que había querido asesinar a su padre. Entonces, Tiridates lo deja en la mazmorra. Pero curiosamente, este rey Tiridates se enferma, dice, de licantropía. No sé qué es esa enfermedad realmente. No. Entonces, una esclava cristiana y hermana del rey exhortaron al rey Tiridates a buscar ayuda en Dios. Entonces, él dijo, ya, ¿dónde está? ¿Quién me puede ayudar? Y le dicen, Gregorio, al que tú lo tienes preso. Él te puede ayudar. Entonces el rey, en humildad, porque ya iba a morir, permite que Gregorio salga de la cárcel y ore por él, por su sanidad. Tiridates se sanó y proclamó el cristianismo como religión oficial del Estado. El cronista armenio del siglo V, conocido como Agatángelos, recuerda estos episodios. Entonces, miren, y esto también lo escribe Eusebio de Cesarea. Menciona lo que está pasando, no le escribe todo lo que está acá, pero menciona acerca de este rey. Entonces, Agatángelos va a ser también un cronista que va a escribir historia de la iglesia en esta región de Armenia. ¿Qué es lo que escribe él? ¿Cómo fue la oración de Gregorio? Dice, ¿no? Dice que todos se habían reunido en un lugar para adorar en la casa de Dios. El bendito Gregorio dice, comenzó a hablar diciendo, doblen las rodillas todos para que el Señor pueda efectuar la sanidad de sus tormentos.
Todos ellos doblaron sus rodillas a Dios y el bendito Gregorio, con oraciones y súplicas fervientes, imploró con lágrimas para la sanidad del rey, a pesar que el rey le había torturado y a pesar que el rey lo había metido a la cárcel. Y el rey, mientras estaba de pie entre el pueblo con apariencia de un cerdo, o sea, problemas muy graves, de pronto tembló y echó de su cuerpo la piel como de un cerdo, con sus dientes como colmillos y su rostro como con hocico, y se quitó la piel como con su pelo como de cerdo, y su rostro volvió a su propia forma y su cuerpo se tornó suave, dice, ¿no? Joven como de un niño recién nacido, y fue completamente sanado de sus miembros, ¿no? Qué enfermedad más extraña, ¿no? Pero se sanó. Quiere decir que por esta sanidad, todo ese imperio se convierte al cristianismo. Ahora, es un imperio, ya no estamos hablando de Edesa, simplemente Edesa era un pueblito acá. Ahora, toda esta región de Armenia se convierte al cristianismo. Toda la región. Incluso van más al norte, pero ya vamos a ver esto después. Pronto surgió un movimiento de pueblo que resultó en la conversión masiva de casi todo el reino. En pocos meses el culto pagano casi desapareció, o sea, el politeísmo. Y el cristianismo se estableció en todas sus partes, por toda Armenia. Se destruyeron ídolos, templos. Los templos fueron consagrados a iglesias cristianas. Muchos sacerdotes y hijos, ¿no? del sacerdocio se incorporan al clero cristiano, o sea, para ser líderes cristianos. Eh, Gregorio fue consagrado, el que oró por el rey, se fue consagrado primer obispo en Armenia. Estamos hablando en el año 300, ¿no? Por Leoncio, que era absorbido. Ahora, tenían comunicación con Cesarea, pues también, ¿no? O sea, los obispos de Cesarea ayudaban a esta región, en las regiones de Oriente. De, llegó a ser conocido como el iluminador, este Gregorio, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Una sanidad de esa magnitud. Entonces, llama la atención, ¿no? El propio rey de Armenio, Tiridate, se convirtió y fue bautizado en el año 333. Gregorio gobernó la iglesia de Armenia como un obispo general de toda la región de Armenia donde, durante el cuarto siglo, claro, el año 300, haciendo lo posible por darle una organización sólida y completa, ¿no? Ya a mediados del siglo V, los persas sasánidas, como digo, esta región va a ser invadida de todas maneras, toman nuevamente el control de Armenia y un edicto en el año 449, ya después de Cristo, impusieron la religión del zoroastrismo. Claro, invaden Armenia. Por eso solamente se encuentran restos de un cristianismo muy antiguo en Armenia. Se caracterizaba por un culto al sol y al fuego. Los cristianos armenios padecieron una fuerte persecución. Ahora ya no era de parte del Imperio Romano, sino del Imperio Persa. Mientras solicitaban ayuda a los cristianos del Imperio Romano Oriental. Esta ayuda jamás llegó a Armenia. Ustedes saben que Armenia le rechazó hizo guerra contra Roma, así que no llegó la ayuda cristiana. Mire, estamos hablando del año 449, o sea, ya era legal el cristianismo en Roma, en el Imperio Romano, ya era legal el cristianismo, pero no van a ayudar a Armenia. Los cristianos no llegan a ayudar. Hubo muchos mártires cristianos como consecuencia de esta persecución. Occidente no llegó a ayudar a Armenia, ¿no? Ya, ¿por qué? Es que, ¿qué es lo que pasa también? Es que como Armenia, o estas regiones, bueno, acá no lo tengo, estas regiones en Armenia habían tomado se puede decir así, una tipo herejía, ¿no? En la que se llamaba monofisismo. Entonces,
las iglesias en Roma, en las regiones de donde estaba Constantino, el Imperio Romano, esas regiones creían en la Trinidad, ¿sí o no? Entonces, eh, cuando pide ayuda ahí en la región de Armenia para que le ayuden a combatir contra los persas, no le ayuda a Occidente. ¿Por qué no le ayuda a Occidente? Porque ve que Armenia rechazaba la doctrina de la Trinidad. Una de esas también. Otra cosa es que, según cuentan, bueno, ahí también tiene que ver algo de la historia. eh, Constantino dice que manda una carta al rey de Armenia, al emperador de Armenia, le manda una carta diciendo, gracias a Dios que o sea, tu imperio es cristiano. Entonces, Constantino dice, mi imperio también, el imperio romano donde yo estoy también es cristiano, así es que hagamos las paces, le dice, pero el emperador de Armenia lo rechaza a Constantino, no le devuelve el saludo, nada. Entonces, por eso es que también cuando Persia ataca a Armenia, Constantino no va a ayudar, o los emperadores en ese tiempo que están ahí en Roma no ayudan a Armenia. O sea, Persia invade Armenia y mata a muchos cristianos. Ahora, esta lucha de Persia contra Armenia tampoco es por dinero, ¿ah? O sea, no, no es por conquista, sino porque ellos se ven amenazados por el cristianismo. O sea, Persia ataca a Armenia porque era un imperio cristiano y muchos sacerdotes de esa región, regresan a Persia, pues, porque habían sido expulsados por los cristianos. Entonces, por eso es que Persia ataca a Armenia y impone su religión, pues, el zoroastrismo, ¿no? Y entonces el asunto ya era por religión. Y en ese tiempo, mm, creo que las naciones eran muy religiosas, sea tanto el cristianismo como las religiones paganas, ¿no? Y a veces las luchas eran por sus dioses más que por otras cosas. Entonces, en el siglo VI ya el episcopado armenio fue tomando, a ver, eh, claro, acá estamos, ¿no? Entonces, los persas tomaron nuevamente el control de Armenia por un edicto en el año 449 y imponen la religión del mazdeísmo o zoroastrismo, que es lo mismo, ¿no? Que se caracterizaba por el culto al sol y al fuego. Los cristianos armenios padecieron una fuerte persecución mientras solicitaban la ayuda de sus aliados cristianos del Imperio Romano Oriental, que no le ayudan, ¿no? Porque como saben, Constantino le había saludado a Armenia porque era cristiana y Constantino dice, nosotros también somos cristianos ahora. Antes, dice Constantino, creo que eso sí está en el libro de Eusebio de Cesarea, cuando Constantino conversa con los reyes de Armenia. Eso sí está en Eusebio de Cesarea. Constantino le dice, antes nosotros perseguíamos a los cristianos, nuestros anteriores emperadores persiguieron a los cristianos y acabaron muy mal, pero ahora yo soy cristiano y acepto la religión cristiana y nos hemos vuelto tolerantes, dice el rey de Armenia. Pero igual el rey de Armenia no le hizo caso, ¿no? Pero más adelante, pues los persas los atacan y Occidente no ayuda a Armenia. Ahora, a ver, había muy poca evolución de la escritura en estas regiones, ¿no? La escritura se había convertido en un oficio de las personas muy adineradas, o sea, solamente las personas muy, pero muy adineradas podían escribir, leer y escribir, obviamente.
Incluso en el Imperio Romano. En el Imperio Romano tenía que ser muy adinerado para aprender, para estar en una escuela, ¿no? En una academia y aprender filosofía, trigonometría, geometría, que es parte de la filosofía. O sea, dentro de las academias filosóficas se enseñaban estas materias. Pero para gente adinerada, igual para los romanos. Y ustedes saben que el Imperio Romano estaba dividido en tres estratos sociales, ¿no? El romano en sí, que era por nacimiento, ¿no? Que había nacido cerca a Roma o dentro del Imperio Romano. Los libertos, los que habían conseguido la ciudadanía romana porque pagaron, y los esclavos. O sea, ¿quiénes eran los únicos que podían aprender algún idioma, poder escribir en esa época? Solamente los romanos en sí, ¿no? Los romanos con su nacionalidad, con su ciudadanía. Entonces, el imperio jamás, jamás, jamás se dedicó a levantar escuelas, se dedicó, como lo hizo, sí, el imperio griego con Alejandro Magno, él sí. O sea, para él era importante las bibliotecas, eh, enseñar el griego a todas las naciones. Para él era muy importante eso. Pero para el imperio romano no, el imperio romano quería dinero, dinero y dinero. Las arcas de Roma se llenaban con mucho dinero que ganaban. Ahora estamos hablando del siglo IV, ya Roma había invadido a España, parte norte de África, había llegado hasta Inglaterra, ¿no? El Imperio Romano había expandido enormemente. Entonces, ¿qué hacía el emperador? Vivía en sus lujos. Bueno, imagínate, un emperador, tremendo imperio, con mucho dinero. O sea, ¿a qué se dedica ese emperador? Pues a disfrutar la vida y a matar cristianos. A eso se dedicaban los emperadores. Y no hacían pues educación para el pueblo, para nada, para nada. De la misma manera en estas regiones de Persia, los emperadores, los únicos escribanos eran gente de la nobleza o incluso algunos sacerdotes de estos dioses, ¿no? Que podían hacer sus escrituras. Pero más allá no había escritura, hermanos. Entonces, los cristianos, como necesitan que la gente lea las sagradas escrituras que van trayendo de, de, de Jerusalén o del Imperio Romano a estas regiones, necesitan que tengan escritura, ¿no? Por eso es que hacen estos idiomas ahí en ese lugar. Pero dice, por entonces comenzó a sentirse la necesidad de que exista una Biblia en esas regiones de Siria, ¿no? De Oriente. Y así como la literatura en esa lengua de esa región. El problema es de que el armenio no tenía un alfabeto, ¿ves? No había una escritura. Entonces, ¿qué hacen los cristianos, hermanos? Bajo el imperio de Sajar, un ex secretario del rey Merrop, se desarrolló un alfabeto para Armenia. ¿Quién decide esto? Cristianos, que contaba con 36 caracteres capaces de expresar los sonidos de esta lengua. Una vez creado el alfabeto, Merrop Sahak y otros ayudantes se dispusieron a traducir la Biblia, mi hermano. ¿Quién hace eso? ¿En el Imperio Romano eran capaces de hacer eso? No. Claro, ahí se hablaba el griego, pues normal, había un idioma de todo el imperio, o el latín más adelante, ¿no? Pero en estas regiones no había escritura y se tenía que inventar un alfabeto. Y se inventa, mi hermano, ¿en qué año se inventa un alfabeto? En el año 400, siglo V. Hacia el año... Ahora, no nos sorprendamos, el imperio incaico no tuvo alfabeto. El imperio incaico no tuvo alfabeto. No tuvo un carácter para hacer escritura. No lo tuvo. Es que la gente no se preocupaba a veces por la escritura. Pero sí, Fenicia, los judíos, los hebreos, los egipcios, Grecia misma, ¿no? Ellos sí se preocuparon por crear alfabetos, pero habían otras regiones que no tenían.
Entonces, a ellos necesitaban hacer la Biblia en su idioma, así que tuvieron que crear alfabeto. En el año 433 aparece un Antiguo Testamento en esa región, que se traduce de la Septuaginta, pero muchas variantes, ¿no? En conformidad con la versión siriaca. Entonces, Armenia ahí va gestando una fe cristiana ya gracias a la escritura. Eso no es nada, hermano. En Edesa, después vamos a ver, en Edesa se crea un seminario bíblico cristiano y va a ser fuente de muchos obispos para esta región, obviamente oriental, que no van a creer en la Trinidad. Esta región no va a creer en la Trinidad. Ellos van a creer en un Dios. A ver, el monofisismo, vamos a ver, el monofisismo era una creencia de que en Jesús estaba, o sea, no había, o sea, Jesús no tenía, es difícil de explicar, pero ellos creían que en Jesús estaba obviamente la divinidad y el Hijo y el Padre, algo así ellos creen, pero en una sola sustancia, dicen ellos, ¿no? Pero no tenían no tenían desarrollado todavía en ese tiempo la doctrina trinitaria. Los cristianos armenios rompieron sus relaciones con el cristianismo occidental, claro, porque no les vinieron a ayudar cuando fueron invadidos por los persas. Rechazaron las decisiones del concilio de Calcedonia. Van a rechazar las decisiones del concilio de Calcedonia. Calcedonia va a hablar de la Trinidad. Además, no solamente de la Trinidad, en el concilio de Calcedonia se va a hablar de que María es madre de Dios, algo así, ¿no? De que van a decir, pues, de que en Jesús estaba tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. O sea, no es que María tuvo a Jesús humano nada más. María tuvo a Jesús, el Logos de Dios, que existió, que es preexistente y a la vez tuvo a Jesús. Eso es lo que dice Calcedonia, ¿no? Eh, eh, no es que tuvo una naturaleza humana, porque los nestorianos, es otra forma de ver la cristología, ellos decían que en Jesús había dos personas. Una persona, Jesús tenía una personalidad divina y una personalidad humana, o sea, era bipolar. De veras que sí creía el nestorianismo, ¿no? Que había un Dios cristiano, Dios estaba, dentro de Jesús estaba Dios y también estaba una personalidad humana, algo así. O sea, era dif, di, difo- ah, de dos naturalezas. Mientras que los armenios creían que no había dos naturalezas, hay uno nada más. No es que Jesús era un lado Dios y un lado hombre, no. Una sola naturaleza. Por eso le llaman monofisista. Los cristianos armenios rompieron su relación con Occidente, rechazaron las decisiones del Concilio de Calcedonia y mantuvieron un desarrollo teológico y eclesiástico independiente. Mucho de esta tradición cristiana está impregnada en el cristianismo ortodoxo. No sé si ustedes han escuchado hablar de los cristianos ortodoxos, muy antiguos, muy antiguos en Rusia. Entonces, este cristianismo ortodoxo va a tomar mucho de esta teología del cristianismo tan antiguo acá en Armenia. Su teología es monofisista, ¿no? Hasta, ¿eh? Su teología es monofisista, es decir, contrario a los cánones establecidos por los concilios de la Trinidad, ¿no? Concilio de Calcedonia, concilio de Nicea, habla de la Trinidad, concilio de Calcedonia también va a hablar de la Trinidad, entonces, pero ellos van a rechazar esos concilios, que definían la doctrina de la doble naturaleza de Cristo como totalmente humano, totalmente divino. El monofisismo afirmaba que la naturaleza de Cristo pertenecía, era totalmente divina. O sea, ¿qué es lo que creían los monofisistas? Era de que Jesús nace humano, está bien, dicen, pero cuando es bautizado, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, esa naturaleza divina absorbe a la humana y ya no hay nada humano, ahora es totalmente divino.
y es uno solo, dice, por eso, eso es lo que cree el monofisismo, ¿no? Y ya no es, aun cuando él había asumido un cuerpo terrenal y humano con un ciclo de nacimiento, de vida y muerte, bueno, los monofisistas van a decir ahí que este, eh, la naturaleza divina de Cristo va a absorber a la naturaleza humana y también de ahí va a salir otras ideas que se llama el adopcionismo, ¿no? Jesús adopta, dice la naturaleza divina. Pues son ideas que se va a estar desarrollando en esa época porque no se había establecido o no se había hecho el dogma de la Trinidad aún en esta época, ¿no? Recién estaban haciendo los concilios para eso. La mala traducción del armenio del texto griego, junto con otros factores, provoca que la iglesia armenia, junto con el patriarcado de Alejandría y la iglesia jacobita, consideraran que se rompía con lo acordado en el concilio de Éfeso y se producía una recaída al nestorianismo, ¿no? Eh, no, o sea, significa de que su teología no va a estar tan apegado a la Trinidad. A principios ya del siglo VI, mira, siglo VI, ya año 700 después de Cristo, el episcopado de Armenia fue tornando crecientemente al nestorianismo, o sea, eh, ah, ya va a tratar de adoptar un poco de dificismo. Dificismo es de que ya va a poder entender que hay una naturaleza humana y una naturaleza divina, ¿no? Algo así. Y a todo lo que se pareciera. Esto ocurrió parcialmente debido a la influencia del movimiento anticalcedónico, fundamentalmente debido a la influencia de los monofisistas. Bueno, eh, luego también ahí va a haber concilios, pero solamente para esa región. El concilio se va a llamar Divin en el año 506, ¿no? Van a estar armenios, georgianos, albaneses del Cáucaso, que van a rechazar al concilio de Calcedonia, que aceptaban pues parte como la Trinidad, ¿no? Entonces el concilio de Dimnim II, liderado por católicos, Nercés II de Rebat, rompieron formalmente la comunión con el Papa de Roma. O sea, ellos van a ser una iglesia totalmente independiente. Se van a llamar los patriarcas de Oriente, ¿no? Los patriarcas de Oriente, siendo los escindidos considerados monofisistas, aunque la iglesia armenia consideraba el monofisismo una herejía, o sea, lo van a decir monofisista, pero los teólogos de acá, de Armenia, creían que el monofisismo era una herejía, o sea, no eran totalmente monofisistas. Como digo, también habían aceptado algo del nestorianismo, y el nestorianismo creía que había dos naturalezas. O sea, ellos van a tener que hacer eh, una síntesis, ¿no? Como una versión intermedia del monofisismo y el nestorianismo. Los demás obispos rechazaron su intento y se agruparon en torno a las decisiones del concilio de Dvin, distanciándose de Constantinopla, ¿no? La iglesia de Armenia entró en una ola de disturbios causados por las dificultades exteriores que lo absorbieron totalmente, pero logró sobrevivir el paso de los siglos. La fe cristiana ha sido desde entonces el fundamento de la nacionalidad de Armenia. O sea, de todas maneras, con todos esos problemas de teología, la iglesia de Armenia va a estar permaneciendo. Ahora, el cristianismo no solamente va a quedar en Armenia, sino que va a llegar hasta Georgia. Georgia está más al norte de Armenia. Estamos hablando de ciudades cristianas más allá del Imperio Romano. Este es Georgia. Armenia, mire, está acá abajo, al sur. Armenia está acá al sur. Georgia está acá al norte, casi cerca a Rusia. Por eso es que Rusia, hermanos, adoptó el cristianismo ortodoxo, ¿no? En Rusia su cristianismo es muy, muy antiguo.
muy extraño también, ¿no? No como nosotros los occidentales. Al norte, al noreste de Armenia, el cristianismo llegó a Azerbaiyán, donde Mesrop nuevamente creó un alfabeto, ¿no? Obligadamente se necesitaba alfabeto en esas regiones, que sirvió para dar forma escrita la lengua oral que era usada ahí en esas regiones. Hacia el noreste, el testimonio se esparció hacia Georgia, en el Cáucaso. Estos dos reinos georgianos de la antigüedad de Iberia, en el este del país, Cólquida al oeste, estuvieron entre las primeras naciones de la región que adoptaron el cristianismo del año 317 hasta el 523. O sea, el cristianismo va a llegar hasta estas regiones, ¿no? Azerbaiyán, Georgia y Armenia, todos estos lugares. La tradición que se cuenta por ahí, o sea, la historia, las leyendas, si podemos decir así, ¿no? Indica que el apóstol Andrés llegó a esa región como pionero, dice. Y la conversión de estos pueblos fue obra de una mujer, Nino, probablemente que luego se traduce como monja, dice, o mujer cristiana. Así lo llamaban a esta mujer que llega a esa región. Era una esclava cristiana capturada en alguna incursión bárbara en territorio romano que atrajo la atención de la familia real en Georgia. Mira, interesantemente, quienes se convertían en esos pueblos eran los reyes, que por su piedad y las sanidades y milagros que resultaron en sus oraciones. O sea, se convierte el rey. El rey se convirtió en el año 330 con toda una nación. Se solicitó luego un obispo de Constantinopla. ¿Por qué de Constantinopla? Ustedes saben que ya estamos en el 330, ya más adelante. Eh, el imperio romano cristiano ya se divide, pues, ¿no? No es que se divide, sino que hace, delega otra región, ¿no? Constantinopla como capital romana también. O sea, el imperio romano ya va a estar en capital hacia el occidente, capital Roma, y hacia el oriente, capital Constantinopla, ¿no? Entonces, como Rusia va a estar cerca de Constantinopla, va a pedir de ahí obispos para que ayuden ahí a esa región. Se organiza la iglesia y pronto se desarrolla de manera autónoma, claro, no, siempre va a estar cuidando su teología. Aquí también se crea un alfabeto, o sea, en Georgia también hay que crear un alfabeto para los escritos sagrados. Surge luego una literatura de georgiana, ¿no? Ujú. Ah, ¿qué, ¿qué podemos aplicar para nuestros tiempos de lo que estamos hablando, hermanos? Porque ahora, alguien puede decir, no, y bueno, con todo el respeto que se merece, ¿no? El profesor. Pero nosotros, ¿qué beneficio tenemos con saber que hubo ahí cristianismo? Yo soy, digamos, ¿no? Yo como pastor, como maestro, tengo una iglesia. ¿Qué beneficio saco sabiendo todas estas historias? Porque cuando hablamos de historia de la iglesia, algunos dicen, pero ¿cuál es el beneficio? ¿No? Entonces hay que sacar una aplicación pues, para la iglesia, ¿no? Por ejemplo, mire, la, la creación de una escritura en lugares que no hay escritura. ¿Cómo nosotros podemos llegar a personas no alcanzadas? ¿Cómo llegó el cristianismo al Perú? Parece mentira, por ejemplo, se habla de Pensotti. Pensotti era un porcostor que fue encarcelado en el Callao. Pensotti era traía Biblias acá al Perú, ¿no? También se habla de, este, ¿cómo se llama? Hubo un misionero que vino de Inglaterra acá al Perú, fue profesor en la Universidad San Marcos,
¿cómo se llamaba se me pasó el nombre. Pero él ingresó al Perú, estamos hablando en los años, pues, ¿qué año ha sido esto? Cuando se crea, incluso ayudó a crear la Universidad de la Cantuta. John Amacay se llama John Amacay, incluso hay, creo que colegios con este nombre. John Amacay ha sido, ¿cómo entra al Perú? Porque en el Perú, si eras cristiano, te mataban en esa época. ¿Cómo entra John Amacay como catedrático para la Universidad San Marcos? Y de esa manera predicaba el Evangelio. Y después ayuda a crear la Universidad, la Cantuta. Entonces, ¿cómo es que en la Edad Media se difunde el cristianismo? Obviamente con Lutero y toda la reforma. Pero ¿cómo es que llega el cristianismo a todos los pueblos pobres con la educación? Saben que 1000 años en la que estaba dominando el cristianismo romano a a toda Europa, jamás se preocuparon por la gente pobre. No hicieron escuelas. Hacían universidades para los obispos, para los cardenales, pero nunca para un pobre. Pero cuando se da el cristianismo, cuando se da la reforma, lo que hacen los cristianos es hacer escuela para niños. Las primeras universidades ya en Europa misma y también en América, cuando llegan a Norteamérica, lo crean los protestantes. Las escuelas públicas nacen de los protestantes. Incluso, mira, acá en el Perú hay una profesora, bueno, una profesora mía que está en Loreto, si no me equivoco, está creando un alfabeto para idiomas de la selva que no tienen escritura y ella lo está haciendo. O sea, se está dedicando ahí, que yo sepa, está años ahí, acá en la selva, trabajando, haciendo un alfabeto, una Biblia para hermanos de acá, de la selva, que tienen un idioma donde no tienen este alfabeto. Imagínense. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nosotros, ¿cómo contribuimos a nuestro pueblo, a nuestra nación? Por ahí he escuchado un libro que dice, ¿qué haría yo como alcalde? Si yo, ¿qué haría un cristiano como alcalde? ¿Qué haríamos nosotros por nuestros pueblos? O sea, sin la necesidad de crear de predicar el evangelio, pero también de qué manera podemos jalarlos o influenciar en ellos. Gracias a Dios que también hay muchos pastores que tienen esa visión de hacer colegios, ¿no? Y eso es muy bueno porque se trabaja ahí con los niños, con las escuelas. Y eso es lo que hacían en ese tiempo, hermanos. Los cristianos creaban alfabetos para naciones que no tenían escritura. Las crónicas de Arbela cuentan, dice, Sansón, que era un cristiano, ¿no? Predicó en las villas vecinas de Adiabene. Adiabene está también eh, acá está Adiabene, dentro del imperio de Armenia. eh, durante 2 años y bautizó un gran número de cristianos. La fe cristiana se esparció ampliamente en su comarca. Cuando los nobles sacerdotes zoartristas, o sea, los de Persia, oyeron esto, pusieron a Sansón en cadenas. Como le digo, el problema no solamente era la persecución por el imperio romano, sino también por los persas zoroastristas, o sea, de esta religión, ¿no? Lo torturaron severamente y cortaron su cabeza. Sansón entonces fue el primer mártir en este país. Sansón había sido diácono de la iglesia de Pequirá en el año 121 después de Cristo. Había llegado a ser obispo en Adiabene. No obstante, a pesar de la oposición, algunos altos oficiales del gobierno se convirtieron ahí, ¿no? Los gobernantes de Adiabene
Ragbag ayudó a la fe cristiana a esparcirse hasta que los sacerdotes zoartristas lo advirtieron y se hicieron complotaron para matarlo, pero él se salvó milagrosamente, dice. Las crónicas de Arbela lo llaman el hombre de Dios o el Constantino de su tiempo, ¿no? Un oficial ahí que se convierte. El Constantino de su tiempo. El rey de Adiabene, Isates, y su madre también se convirtieron al judaísmo. Fue en este contexto que la misión judeocristiana también prosperó ahí. Es interesante que los nombres de los obispos cristianos de Adiabene en el siglo II son judíos, ¿no? O sea, también llegó ahí el judaísmo. Y por eso, mire, pues una región tan alejada de Judea, que Judea está acá, va a haber obispos con nombres de la Biblia, ¿no? Dice que por ahí va a haber nombres comunes como Sansón, Isaac, Abraham, Moisés, Abel. Ahora, estas son crónicas de ese lugar, ¿no? De Arbela. El obispo de Arbela, Noé, recibió visitantes de, mira su nombre, Noé, ese obispo, ¿no? Recibió visitantes de Jerusalén y fue de esta región que provino Tasiano. Claro, ya hablamos de Tasiano, ¿no? Tasiano viene de esta región, dice. A finales del segundo siglo, de modo que el cristianismo de Adebene fue fuertemente influenciado por las tendencias judio-cristianas. Claro, o sea, ya hemos visto eso, ¿no? Pues, los cristianos que llegaron a esa región fueron de Judea. El imperio de Irak, Irán. Partia es Irán. Luego se convierte en un imperio, ¿no? Irak está acá. Por esta parte es Irak. Esta parte es Irán, ¿no? Toda esta parte es Irán. Entonces, también va a llegar el cristianismo a esas regiones. Cristianismo, ¿ah? Pero claro, esta región estaba influenciada por zoroastrismo, que era la religión oficial en Persia durante el gobierno de esta dinastía arqueménida y más tarde con los sasánidas, esos son gobiernos persas, a partir del siglo III. Con la llegada del cristianismo, el zoroastrismo tuvo que hacerle frente porque era un competidor, ¿no? Luego el surgimiento también del Islam va a luchar contra el cristianismo en esta región. Pero el zoroastrismo va a perder influencia. Ahora, antes, pues, todos practicaban el zoroastrismo. Llega el cristianismo y va a influenciar ahí en esta región de Persia y también luego después el Islam. Los arsácidas han sido tolerantes, eran tolerantes hacia el cristianismo en los primeros siglos, o sea, en los primeros movimientos. Los casos de martirios parecen haber sido el resultado de hostilidades locales y no era una persecución del Estado. Esto permitía que el cristianismo se difundiera ampliamente en la región, de modo que hacia el final del año 225 había 20 sedes episcopales en Macedonia. Miren, 20 sedes episcopales. O sea, eh, era como si estuvieran en el Imperio Romano. O sea, había muchas iglesias cristianas acá en Persia. Había más de 20 sedes episcopales sobre las fronteras, incluso de Persia. O sea, como digo, yéndose incluso a la India. La India está por acá, ¿no? Más hacia acá. La primera influencia cristiana en Persia probablemente tuvo desde Edesa. Claro, como digo, Edesa se va a convertir en un centro misionero. Los documentos hablan de conversiones en la región de Diabiene ya por los años 99. Pequida fue el hijo de un hombre pobre, esclavo, de un sacerdote zoartrista. Ahora, este Pequida se convierte al cristianismo, ¿no? Quedó impresionado por el ministerio de Tadeo y decidió hacerse cristiano, ¿no? Tadeo va a influir bastante con el cristianismo. Ya durante el siglo III, en esta región de Irán, el testimonio cristiano había alcanzado ya hasta Mesopotamia, lo que es ahora Irak, y más allá también. El cristianismo logró penetrar todas esas regiones.
aun cuando hubo persecución del zoroastrismo, ¿no? Ya en el año 312, con la conversión de Constantino, se aceptó el cristianismo en Roma, eso sí sabemos. Los sasánidas no solo rechazaron a los cristianos por oponerse a la religión oficial, que era el zoroastrismo o el mazdeísmo, sino también porque pertenecía a una religión oficial que favorecía al enemigo. Ahora, esto hay que entenderlo. Roma siempre había peleado siempre había estado en guerra con Persia, ¿no? Siempre ha habido emperadores que han tratado de llegar hasta Irán. Y de la misma manera, los persas siempre se han tratado de defender del Imperio Romano. Entonces, aun cuando Constantino se haya convertido al cristianismo, este, eh, simplemente por pertenecer al Imperio Romano, los persas no querían mezclarse con el cristianismo de Roma, no querían, ¿no? Simplemente porque pertenecían a Roma, ¿no? Aunque sean cristianos, eran romanos para ellos. Acá está la carta, ¿no? Constantino envió una carta al emperador persa Sapor II el Grande, ¿no? En que alababa la fe, en que ahora los persas también estaban involucrados, ¿no? Dice, el Dios de los cristianos fue quien nos ayudó a destronar a los tiranos, dice, ¿no? Y traer la paz a Roma, dice Constantino. Agregaba que algunos de sus predecesores persiguieron a los cristianos y cayeron en la justicia divina. Bueno, hablando de Valeriano, ¿no? Valeriano había perseguido al cristianismo, eh, y luego los persas lo toman prisionero y lo matan, ¿no? Entonces Constantino le dice, imagina mi gozo, bueno, Constantino le dice a los persas también, ¿no? Mi gozo cuando oí que los mejores distritos de Persia ahora están llenos de cristianos, dice, ¿no? Por eso te ruego que tú como ellos podamos prosperar por tu poder, porque tu poder es grande, te pido que los protejas. Bueno, pero los persas no hacen caso tampoco a Constantino. Entonces, también el cristianismo llegó a estas regiones de Persia ya en el siglo IV, ¿no? Eh, Sapor era un rey persa. Dice que sistemáticamente procuró desmantelar la estructura de la iglesia de la minoría cristiana y lo hizo concentrando sus ataques especialmente sobre los miembros del clero, o sea, sobre la cabeza, y aquellos hombres y mujeres que habían tomado el voto de virginidad. Como le dije, esta religión era muy ascética, o sea, el cristianismo en estas regiones eran ascéticas, o sea, muchos se quedaban sin casarse, ¿no? Primero se obligó a los cristianos a pagar impuestos dobles, y cuando esto fracasó para hacer abandonar su fe, el emperador ordenó que los sacerdotes y ministros de Dios murieran, ¿no? O sea, hubo una persecución cristiana también en este lugar. Los edificios eclesiásticos fueron destruidos, la platería del altar fue llevado al tesoro y el obispo de Tesifonte fue arrestado como traidor al imperio y a su religión. O sea, los persas también, tal como hubo en Roma, también persiguieron al cristianismo. De esta manera, los sacerdotes zoartristas, con la ayuda de los judíos, ahora miren esta alianza. El zoroastrismo con el judaísmo se unieron para destruir al cristianismo acá en Persia.
¿Qué pasó en Roma? De la misma manera, el judaísmo con los romanos trataron de destruir al cristianismo. El judaísmo siempre ha estado ahí tratando de acabar con la difusión del cristianismo. En estos periodos hubo persecución en Persia, entonces entre los años 420 y 422 bajo el emperador de Birram V. A pesar de las persecuciones, eh, la comunidad cristiana logra sobrevivir, ¿no? También ya se había creado lenguas en esas escrituras en esos lugares. Pero es interesante que, como les dije, se van a crear acá escuelas, las escuelas, seminarios, que dice en Nisibis, se va a crear un seminario, ¿no? En esta región. Y también en Edesa. Va a haber dos seminarios bíblicos ahí. Fíjense, en esa época. Bueno, en Roma, en Antioquía, quien crea un seminario es Orígenes. O antes de Orígenes, bueno, el obispo que le adiestró a Orígenes también va a hacer un seminario en Antioquía. En Antioquía también va a haber un seminario. Pero también va a estar abriéndose seminarios acá en estas regiones de Oriente. Y ese seminario va a jugar un papel muy importante, dicen, para los docentes, ¿no? La escuela fue una combinación de un seminario y a la vez como una universidad que entrenó liderazgo de iglesia en lengua siriaca, que promovió su cultura. El siríaco fue entonces el idioma eclesiástico de ese lugar. Cuando termina la persecución, el obispo Maruta es el nombre, dirigió la reconstrucción de la iglesia. Claro, la iglesia de alguna manera también tenía su economía, tenía su dinero, tenía su oro, su plata, como dice, y sus terrenos, y una vez que eran invadidos, pues los robaban prácticamente, ¿no? El emperador los robaba. Y luego de la persecución, este obispo Marutas va a ser quien reconstruye la iglesia en Persia. Maruta fue miembro de una embajada romana en la corte de Guerra, que es conocido en sus relaciones amistosas con judíos y cristianos, con la iglesia de Oriente. Entonces, él, que más o menos en el 410, debido a esto fue elogiado por cristianos como un nuevo Ciro, ¿no? Así como hubo un Constantino por ahí, también va a haber un nuevo Ciro acá en Persia, ¿no? Que hace la paz entre cristianos y judíos. Un emperador persa que va a ayudar a la iglesia cristiana. Fue bienvenido por el monarca, quien se mostró tolerante a los súbditos cristianos. El obispo Marutas logró reunir 42 obispos en el sínodo de Seleucia en el año 410, que adoptó las decisiones del concilio de Nicea. Mira, en ese lugar sí llega teología de Nicea. Teología de Nicea es teología trinitaria, en ese caso. Fortaleció los lazos con la iglesia de Occidente, mira, ¿no? No fue como Armenia. Armenia fueron reacios a los obispos de Occidente. Sin embargo, acá Persia sí fortalece los lazos con la iglesia de Occidente. ¿Ah? También restableció el orden y la jerarquía de la iglesia en Persia y un obispo principal o metropolitano. O sea, hacen toda una organización. Se desarrolló una teología de carácter nestoriano. Ah, bueno, claro, el nestorianismo acepta las dos personas, ¿no? Pero no estaba totalmente desarrollada la Trinidad. Con una cristología de tipo de la escuela de Antioquía, es decir, ponía énfasis sobre la humanidad de Cristo. Ya habíamos hablado de esto. Siempre la parte de Oriente va a hacer énfasis a la humanidad de Cristo, a la Iglesia de Occidente, a la divinidad de Cristo. El obispo de Nisibis, Barsumas, también lo llaman, Amarut, permitió que los obispos se casen, o sea, los obispos casarse.
la cual fue una concesión a lo que era de costumbre nacional. A eso también hay que explicar. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué dice que el obispo de Nisibis, ¿dónde está Nisibis? Nisibis está, a ver, vamos a ver, acá está, ¿no? En Persia, ¿no? Cerca a Persia. De acá, esto está cerca de esa, de estos seminarios van a salir obispos. Ahora, en este tiempo, estamos hablando del año 373, como habíamos visto por la influencia del gnosticismo, se había algunas iglesias de Occidente habían ordenado a sus obispos que no se casen. Eso hablamos creo que en las semanas atrás. Habían prohibido a los obispos que se casen porque según el gnosticismo la carne es pecado, o sea, tener relaciones sexuales era pecado. Entonces no permitían a los obispos casarse, los obispos tenían que estar dedicados a Dios totalmente solteros. Mire, desde esa época vienen las ideas que se dan ahora dentro de la Iglesia Católica Romana, ¿no? En la Iglesia Católica Romana que obliga a los sacerdotes que no estén casados, ¿no? Claro, ellos tienen otros motivos, ¿no? Como el gnosticismo en este lugar, ¿no? Ahora, pues no se casan. En la Edad Media se prohibió el matrimonio de los obispos porque las mujeres reclamaban herencia de los territorios de los obispos para sus hijos y eso no le gustaba al Papa, pues, ¿no? Entonces el Papa dijo, no, que los cardenales, que los obispos no tengan hijos, pues si no, quitan al Estado o quitan a la iglesia los terrenos. Entonces, ese por otro motivo. Pero acá, en estos tiempos, no dejaban casarse por el gnosticismo. El gnosticismo creía que la unión en la unión sexual, incluso de esposos, era que no agradaba a Dios, ¿no? Pero acá, en este lugar, sí se permite el matrimonio, ¿no? Se permite, dice, permitió a los obispos casarse, ¿no? Acá sí se permite que los obispos se casen, no como en Occidente. El cristianismo es Kurdistán, Kurdistán, ¿no? Parte norte de Siria, ¿no? También igual, ¿no? Todo este se convierte en un imperio kurdo. La labor misionera nestoriana avanzó significativamente en las montañas de Kurdistán, donde hasta todavía hoy se encuentran comunidades nestorianas. O sea, los nestorianos son cristianos, pero como decimos, eh, no con las ideas trinitarias, ¿no? Cristianos asirios también lo llaman. Los nestorianos también se extendieron en Asia Central y en la India. La iglesia siríaca hasta la costa de Malbar, ¿no? La iglesia fue nestoriana y se fue aislando del resto de la cristianidad y se desarrolló en su propio ritmo. Tuvieron que enfrentar competencias de proselitismo de los monofisistas y miafisistas, ¿no? Es lo mismo en territorio de Persia. Filóxeno de Mabuj a Jacob, hasta Jacobo Bar, Baradeo o Jacobo Baraday, ¿no? Obispo de Edesa, o sea, ahora el nestorianismo con los monofisistas no van a estar de acuerdo. Los nestorianos van a creer en doble. A ver, el nestorianismo va a creer que en Jesús, dentro del cuerpo de Jesús, hay dos personas, una persona divina y una persona humana. Eso es lo que va a creer el nestorianismo, ¿no? Dentro de Jesús hay dos personas, pues eh, no va a ser monofisista, va a ser todo lo contrario al monofisismo. El monofisismo sí va a creer que dentro de Jesús hay una sola naturaleza. Eh, y va a haber
como esta región de Kurdish va a ser nestoriana, van a luchar con los monofisistas, ¿no? También va a haber problemas, así como ha habido en el Imperio Romano. Y van a terminar organizándose como una iglesia separada con su propia red de obispos y monasterios. No obstante, eh, esta iglesia fue protagonista también de una expansión del cristianismo hacia el lejano oriente, cruzando toda Asia Central hasta la China. ¿No es? ¿Habrá llegado el cristianismo a la China en el año 600? Parece que sí. En este tiempo va a llegar el cristianismo a China. El cristianismo en Etiopía. Esto lo vemos después de nuestro receso. Hermanos, vamos a tomar un descanso. Ya estamos ya son las 9. Y regresando, hablamos con el cristianismo en Etiopía. Amén. Amén, pastor, amén. Mm. Amén, pastor. Mm.